Hola, muy buenas. Soy Adam Martín. Bienvenidos a esta segunda parte de mi tutorial introductorio a GrowFX. En esta segunda parte vamos a construir un árbol utilizando los conceptos que hemos aprendido en la parte primera. Y como es bastante compleja la creación de un árbol, voy a ir un poco más rápido. Voy a intentar explicar pues todo lo que vaya haciendo, pero no va a ser un tutorial paso por paso de lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro GrowFX en cualquier parte de nuestra escena y añadir un distribuidor. Primero vamos a crear el tronco, por ejemplo. Añadimos un distribuidor, en este caso, que se cree en nuestro icono. Vamos a darle a este distribuidor una serie de características. Por ejemplo, vamos a hacer un árbol grande, pongamos de 10 metros. Vamos a previsualizar la geometría. Vamos a utilizar MetaMesh porque así de paso os explico cómo funciona. Entonces vamos a añadirle a este árbol cierto grado de aleatoriedad. Pues con Random Direction, acordaros, podríamos añadir aleatoriedad a nuestro tronco. Para compensar esta desviación excesiva que ha producido este modificador, yo añado otro nuevo modificador que me permite volver a poner el tronco en vertical, pero mantener cierto grado de aleatoriedad. Vamos a ver nuestra geometría. De momento es muy densa. Vamos a utilizar, pues, por ejemplo, mínimo de 6 caras y un radio que va a variar, pues va a empezar siendo 10 centímetros y va a terminar siendo, por ejemplo, 2 centímetros, 3 centímetros. Luego lo vamos a ir modificando. Bien, ahora vamos a crear unas ramas. Estas ramas, en lugar de distribuirlas desde el icono, las vamos a distribuir desde el tronco. Le decimos aquí tronco. Vamos a decirle que empiece a trazar los vectores desde el 20% para que no esté la base del tronco llena de ramas. Vamos a ponerles una longitud de 300 y una densidad pues un poco más pequeña, y también le podemos poner un poco de caos. Bien. Vamos a modificar ahora, por ejemplo, vamos a darle un poco de aleatoriedad a nuestras ramas. Vamos a añadirle un par de modificadores de dirección. Le añado dos porque al añadirle dos modificadores, por ejemplo, puedo controlar la dirección que va a tener la base de la rama, y con este otro modificador lo que voy a controlar es la dirección que va a tener la punta de la rama. De hecho, otra vez lo podemos exagerar un poco más. Como veis ahí, cierto grado de prueba y error que tenéis que tener en cuenta a la hora de crear vuestro árbol. No, esto no es ponerse y hacer el árbol a la primera, ¿de acuerdo? Ahora entonces, en base a la posición que ocupan las ramas respecto del tronco, vamos a añadir una serie de modificadores. Primero, por ejemplo, vamos a controlar el ángulo de las ramas. De manera que, por ejemplo, en la base tengamos más ángulo que en la parte de arriba. Tal vez 0,3. Y ahora vamos a añadir una nueva serie de ramas. Por ejemplo, lo vamos a llamar ramas 2. Estas ramas tienen que nacer de las ramas anteriores. Dejarme, antes de continuar, configurar la densidad de esta geometría, porque si no luego vamos a tener problemas. Vamos a añadirle una malla, MetaMesh.
Ahora, como está realizando el proceso de MetaMesh con cada modificación que haga, esto puede ser bastante lento. Para evitar ese problema, lo que yo suelo hacer es desactivar el cálculo de MetaMesh hasta el final. Una vez que ya haya decidido el grosor de mis ramas, la forma, etcétera, entonces desactivaré esta pestaña y calcularé el MetaMesh. Vamos a modificar el ancho de estas ramas, quizá no tan anchas, pues un abedul. Esto es algo provisional, ¿de acuerdo? Es simplemente para tener definido desde muy temprano la resolución de mi geometría, ya que los modificadores dependen de la resolución de la geometría. Si reduzco mucho Fijaros, si yo ahora reduzco mucho la densidad de mi geometría, pues el noise o cualquier modificador que yo le aplique se va a aplicar de forma completamente diferente. De manera que es importante ir trabajando con la densidad final que vais a utilizar. O aproximadamente la que vais a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a crear nuestras nuevas ramas que tienen que nacer de nuestras ramas anteriores. Un poco más largas. Quizá no empiezan desde el principio, menor densidad. Vamos a hacer que sean más cortas según se acercan a la punta. Por ejemplo. Vamos a añadirles también aleatoriedad. Fijaros lo que os decía, si yo cambio la resolución de esta geometría, drásticamente cambia el efecto que tiene la dirección aleatoria en mis ramas. Entonces es muy importante que desde un principio lo configuréis aproximadamente como va a ser. Así podría ser suficiente. Vamos a poner un poco menos de inclinación. También le vamos a añadir un poco de gravedad. Según vamos acercándonos cada vez más al borde de la rama, pues la gravedad le afecta más. Entonces son cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de crear vuestro árbol. Fijaros, por ejemplo, que en los árboles lo que ocurre normalmente es que este punto donde se desvía o donde se crea una nueva rama afecta también al crecimiento de la rama inicial. Entonces aquí debería de producirse una desviación. Nosotros podemos conseguir eso, dejarme ajustar esto un poco, utilizando en la rama que queremos modificar, o sea, esta violeta que aparece aquí, que es la rama 01, un nuevo modificador que se llama Deviation Direction. ¿De acuerdo? Lo que le decimos es que, por ejemplo, yo le voy a decir aquí que cuando se produzca una nueva rama de ramas 02, él se desvíe, ¿de acuerdo? De manera que me produce un efecto mucho más natural. Puedo controlarle la cantidad exacta de grados que yo quiero. Veis que podemos generar un árbol con mucha precisión. Por ejemplo, ahora, si yo quiero darle forma a este árbol y que no sea tan cilíndrico, lo que podría hacer es en las ramas principales que las ramas de la punta, por ejemplo, fueran más cortas. Podría venir aquí, añadir un modificador que afecte a la longitud y decirle pues que la punta, las ramas sean más cortas. Y entonces creo un árbol con una forma muy diferente, ¿de acuerdo? ¿Veis? Con una forma más cónica. Esta es una forma muy rápida de definir la silueta aproximada de vuestro árbol. Vamos a crear una tercera tanda de ramas. En este caso van a nacer de las ramas 02. Van a ser todavía más pequeñas. Van a tener menos densidad. Un poco menos de grados. Y también le vamos a añadir cierto grado de aleatoriedad. Y gravedad.
ramas 0,3. Vamos a añadir un poquito más de densidad. Y vamos a hacer que las de la punta sean más cortas, como habíamos hecho en todos los niveles. Las ramas 0,3, su longitud va a depender de la posición que ocupan respecto de la rama anterior. Quizá podemos ponerlo un poco más en la base. Como no me gusta mucho la forma que tenía el árbol, voy a resetear el seed y veis que me cambia el valor de aleatoriedad. Este me gusta más que el anterior, por ejemplo. Bueno, vamos a añadir ahora los tallos, por ejemplo. Los tallos nacerían, por ejemplo, vamos a ver que los tallos salgan de las ramas 3 y las ramas 2. Entonces, primero le decimos aquí que nazcan de las ramas 3, de manera que tenemos nuestros tallos que nacen de las ramas 3. Voy a poner un color que sea mucho más llamativo. Vamos a aplicarles también aleatoriedad y gravedad. Como estamos ya muy lejos de la punta de nuestra rama, pues la gravedad les tiene que afectar cada vez más. Si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer ahora un sauce o algo parecido, pues podríamos simplemente utilizar unos tallos enormes y tendríamos algo parecido a un sauce. Y además de que nazcan de la rama 0,3, voy a añadir un nuevo distribuidor para la rama 0,2. Pero en la rama 0,2 quiero que tengan menos densidad. Quizá que sean un poco más largos. Un poco más cortos. Vamos a darles un poco más de ángulo. Y vamos a darle un poco más de densidad a estas ramitas. De hecho, vamos a ver que estas ramas nazcan también de las ramas 0,1. Pero que tengan mucha menos densidad y que empiecen, por ejemplo, en un 20%. Exactamente, una cosa así. Fijaros que al separar el árbol en sus distintas partes, eso nos permite tener mucho más control sobre lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo ahora quiero afectar solo a la estructura principal de mi árbol, lo puedo conseguir modificando el comportamiento de estas ramas. Eso va a afectar a todo lo demás. Mientras que en el método que os expliqué en el tutorial introductorio, pues solamente teníamos un nivel y era mucho más difícil de controlar. Estas ramas quiero que sean un poco más largas. Y ahora, por ejemplo, podríamos, si quisiéramos hacer un árbol con un grado de detalle tremendo, podríamos crear los tallos más pequeñitos, los que están en las hojas, y luego crear las hojas. Yo, como este es un árbol que seguramente voy a utilizar pues para medio plano o para rellenar, pues voy a crear ya directamente las hojas que van a nacer de estos pequeños tallos rojos. Entonces vamos a crear unas hojitas. Perdón.
Las hojitas siguen siendo un vector, ¿de acuerdo? Vamos a ponerles... No. Vamos a poner que nazcan de los tallos, nada más. Que sean bastante cortas. De 8 centímetros. Es importante, las hojas, ahora os voy a explicar cuando veamos su geometría. Las hojas tienen que estar orientadas, normalmente su mayoría, hacia arriba. Veréis que si las creáis de entrada, van a estar orientadas aleatoriamente. Hay que añadir este vector de orientación que nos permite reorientar nuestras hojas. De momento lo voy a dejar activado para que cuando tengamos la geometría construida podamos ver cómo funciona. Vamos a añadirles pues también gravedad. Y tal vez un poco más de densidad. Y ahora vamos a ir creando la geometría de nuestro árbol. En estas segundas ramas también voy a utilizar MetaMesh. Voy a ir ajustando la resolución. El radio. Vamos con las siguientes ramas. En este caso, como estas ramas ya es muy difícil que se vea su conexión con las ramas anteriores, en lugar de utilizar MetaMesh, para ahorrar un poco de cálculo de geometría, voy a utilizar una geometría cilíndrica y ya está. Vamos a ponerle un cap. Y ahora vamos a ver los tallitos. También van a ser cilíndricos, por la misma razón. Tal vez, por ejemplo, a los tallos les podemos añadir un segundo nivel para que tengan más densidad de hojas en las ramas y para que sea un poco más real, pues lo que vamos a hacer es que vamos a añadirle una longitud basada en el nivel de los tallos. De manera que esos segundos tallos que hemos creado ya no sean tan largos como los anteriores. Fijaros que yo estoy creando una geometría con relativamente pocos polígonos, ¿de acuerdo? Si quisierais crear un árbol que se vea muy bien en primer plano, pues tendréis seguramente que crearle más detalle a la geometría, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las hojas. Para crear las hojas, quizá podéis utilizar un pequeño truco y es ir a la rama principal y de momento, de forma temporal, le vamos a decir que solamente nos genere ramas pues en una ramita de pruebas. Vamos a generar aquí las hojas, vamos a ver que todo se vea bien y luego volvemos a poner aquí 100% para que se genere todo el árbol. Hay aquí algunas ramas, por ejemplo, que a mí me parece que están demasiado gruesas. Entonces, para generar nuestras hojas tenemos varias opciones. Podemos crear una geometría que trae el software, que genera una hoja de forma procedural, por así decirlo. Podemos utilizar geometría instanciada, o sea, podemos modelar nuestra hoja
y luego decirle que utilice ese modelo como una hoja, o pues podría ser una flor, una fruta, cualquier cosa. O podemos utilizar un sistema de hojas que trae él, que son formas predeterminadas. A mí personalmente no me gustan mucho. Yo siempre utilizo o este sistema de hojas o modelo una hoja por mí mismo. Vamos a utilizar este para que veáis cómo funciona. Fijaros que se nos crea nuestra hoja teniendo en cuenta el valor de longitud que nosotros le establecemos aquí. Pues si queremos crear, por ejemplo, unas hojas más de este tipo. Y para controlar la anchura de nuestra hoja tendremos aquí un gráfico. Podemos modificar, por ejemplo, nuestra hoja para que sea más, la punta sea más gruesa o al revés. ¿De acuerdo? Yo de momento lo voy a dejar por defecto. Y vamos a intentar que no sean unas hojas demasiado densas, ¿de acuerdo? Se controla, con este parámetro controlamos la resolución que tiene en ancho y con este otro la resolución que tiene en largo. Es importante cuando hacéis vegetación, si queréis que las hojas capten los reflejos más o menos bien, es recomendable que tengan cierta curvatura, ¿de acuerdo? Si desactiváis por completo esto y desactiváis, podéis incluso quitar el central, pues tenéis unas hojas muy optimizadas que quizás para un árbol que se vaya a ver en la distancia funcionan, pero pensad que si esto se va a ver a media distancia, estos planos no van a recoger bien los highlights. Entonces yo normalmente pues trato de pensar en qué uso le voy a dar a mi árbol, ¿de acuerdo? Si le dais aquí a optimizar, pues él intenta optimizar las caras de la mejor manera que puede. Entonces ahora, por ejemplo, que ya tenemos creadas nuestras hojas, una cosa que podemos hacer para ver si están bien orientadas, yo voy a desactivar Backface Cooling. Entonces fijaros cómo si yo me pongo en la parte de arriba, la mayoría de mis hojas están dadas la vuelta, por así decirlo, están mirando para abajo. Entonces para corregir ese problema, lo que podemos hacer es utilizar este modificador que os había dicho antes, que nos va a permitir orientar las hojas en otra dirección. Por ejemplo, yo les voy a dar a todas la vuelta. Para que estén orientadas hacia arriba. Como hemos utilizado, fijaros que si no utilizáis este modificador quedan muy raras, quedan como muy planas. Pero ahora con este modificador, como le estamos dando gravedad a las hojas, conseguimos que queden mucho más naturales. Además, por ejemplo, podríamos añadirle a estas hojas noise. De manera que si yo le añado noise, por ejemplo, aquí en medio, y vamos a ponerle más fuerza y menos escala, fijaros que puedo añadir aleatoriedad a mis hojas. También puedo cambiar, por ejemplo, añadirle cierto caos a su longitud, de manera que unas sean más gruesas que otras, sean más largas que otras, perdón. Con esto modificamos la forma de nuestra hoja, ¿de acuerdo? La podemos rotar, la podemos curvar. Como esto es un árbol de prueba, tampoco voy a ser demasiado quisquilloso con la forma de mi hoja. Quizá tienen que ser un poco más gruesas. Vamos a darles un poco más de resolución para esta prueba. Y ahora, por ejemplo, pues podemos darle un poco más de densidad. Podemos controlar la densidad de esta rama no solo con la densidad de las hojas, sino con la densidad de los tallos. ¿De acuerdo? Las dos cosas nos van a permitir controlar cuántas hojas tiene cada rama. Como esto es un abedul que no tiene demasiada densidad, tampoco quiero poner demasiadas hojas. Vamos a ver, por ejemplo, un poco más. No, 3 ya son demasiadas.
Podríamos añadir, por ejemplo, justo en la punta de cada tallo una nueva hoja. Si nosotros nos seleccionamos en hoja y añadimos un nuevo distribuidor, en este caso en una posición concreta, le podemos decir que exactamente en el 100% de tallos me genere una hoja, para que no quede un tallo con la punta, por así decirlo. Además, al tallo le podemos poner un cap para que quede más bonito. Y fijaros que ha pasado una cosa que no os he comentado, y es que como hemos añadido noise a las hojas, el noise se aplica a todos los vértices de las hojas, de manera que es posible que la parte donde estaban en contacto con el tallo pues se hayan separado. Eso no queda muy realista, fijaros aquí, por ejemplo. Entonces lo que podemos hacer es, en nuestro modificador de noise, modificar la fuerza para que no empiece siendo 1, sino que empiece siendo 0. De manera que conseguimos aplicarle nuestro efecto de noise, pero solo en la punta de las hojas, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos nuestra rama configurada, podemos volver a nuestra rama principal y ahora sí ponerle 100%. Y tendríamos nuestro árbol listo para renderizarse. Si queremos más ramas primarias para que esto tenga más densidad, simplemente tendríamos que venir aquí y añadir la cantidad de ramas. Esto evidentemente tarda un poco en calcularse, pero fijaros que ahora tenemos muchas más ramas. Podemos, por ejemplo, hacer que las hojas no estén tan inclinadas hacia abajo. Vamos a ponerle menos 150. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar MetaMesh, podemos hacer lo siguiente. Podemos desactivar toda la geometría que no está modificando las trayectorias de estas ramas. Por ejemplo, yo aquí tengo MetaMesh puestas en el tronco y las dos primeras ramas, pero en estas ya no tengo MetaMesh. De manera que ahora puedo, por ejemplo, activar MetaMesh. Va a tardar un poco, porque tiene que calcular todas y cada una de las ramas. Y esta sería nuestra geometría con MetaMesh. Podemos obtener mucha más resolución aquí. Yo de momento no le voy a poner más resolución porque pues no me disgusta cómo queda, y esas pequeñas imperfecciones incluso en un árbol puede hacer que se vean bien. Pero si quisierais que esto fuera un árbol para verse en primer plano, pues podéis añadirle muchísima más resolución. Podéis bajar este valor pues hasta que obtengáis la resolución que a vosotros os guste. Cuanta más resolución, más tarda en calcularse MetaMesh, ¿de acuerdo? Obtendríamos una malla con más resolución. Podríamos seguir bajando este valor hasta obtener una geometría completamente lisa, ¿de acuerdo? Yo de momento lo voy a dejar así porque pues, a mí me parece que así ya está bien. Todo depende de qué uso le vayáis a dar a vuestro árbol. Si vais a tener que poneros así de cerca, pues seguramente esto no sea suficiente. Entonces de momento voy a desactivar otra vez MetaMesh porque quiero seguir haciendo una serie de cambios en el árbol. Por ejemplo, imaginaros que nosotros queremos simular las raíces que tiene este árbol. MetaMesh tiene algunos inconvenientes, y entre ellos es que no podemos hacer una cosa que sí podemos hacer en la malla cilíndrica, y es aplicarle una deformación utilizando una serie de gráficos. Entonces vamos, por ejemplo, nosotros a simular unas raíces que podría haber en la base de nuestro árbol. Dejarme desactivar las ramas. Y nosotros, bueno, podemos utilizar estos caps en cualquiera de nuestras geometrías. En este caso en el árbol, pues lo voy a poner este de aquí. Y si yo quisiera, imaginaros, simular ramas o raíces, mejor dicho, lo que podría hacer es generar, por ejemplo, un nuevo vector que le vamos a llamar raíz. Y vamos a decirle que utilice como padre, por así decirlo, el tronco. Si vamos a nuestro modo línea, vemos que lo que ocurre es que en todo el tronco se trazan nuevos vectores. Vamos a restringir esos vectores a la parte de abajo de nuestro árbol.
de manera que solo los tengamos, pues por ejemplo, del 0 al 2%. Vamos a aumentar la densidad para que tengamos más y vamos a cambiar su ángulo para que en lugar de ir hacia arriba, vayan hacia abajo. Como yo quiero crear raíces que salgan del árbol, más o menos, pues vamos a activar, vamos a generarle a esto de momento una geometría, una MetaMesh. Vamos a darle un poco más de espaciado entre las caras y vamos a activar las mallas. Y aquí tenemos una previsualización de nuestras raíces. Yo las quiero colocar un poco más arriba, por ejemplo, y quizá darles un poco menos de densidad. También quiero que sean más gruesas. Y ahora vamos a añadirle cierto grado de aleatoriedad a nuestras raíces, por ejemplo. Y vamos a añadirles usando vector, direccionalidad hacia abajo. Podemos ir jugando con estos parámetros para colocarlas un poco mejor. Y una vez que estemos más o menos contentos con el resultado, vamos a darle todavía más grosor. Podemos, por ejemplo, activar MetaMesh y ver qué obtenemos. Podríamos, por ejemplo, añadir una segunda tanda de raíces. En este caso, pues que nacieran de las raíces anteriores. Que fueran tal vez más cortas. Vamos a cambiarles también la direccionalidad, que vayan hacia abajo. Añadirles cierto grado de aleatoriedad para que sean más naturales. Un poco menos de densidad. Vamos a crearles un MetaMesh. Si no queréis tener que esperar a que pase esto cada rato, pues quizá podéis desactivar MetaMesh, hacer vuestros cálculos y luego activarlo solamente para realizar el cálculo. Vamos a darle direccionalidad, por ejemplo. Opa. Podríamos también, pues, por ejemplo, quizá aquí darle más cantidad. Y en definitiva, pues, podemos hacer prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra. Ahora activamos, vamos a reducir un poco la resolución de estas ramas para que no tengamos aquí que esperar 3 horas. Pensad que no vamos a utilizar todas las ramas. Nosotros ahora, por ejemplo, si creamos un plano, lo único que nos interesa a nosotros es pues una parte de estas ramas, tal vez, no sé, una cosa así. Es simplemente para darle al tronco un aspecto más natural. Por
ejemplo, si no nos gusta esa rama en concreto, pues podríamos, acordaros, siempre podemos venir aquí y utilizar el modificador de erase y le podemos decir que nos borre esta rama entera. A ver si le acierto exactamente. Entonces tal vez ahora pues podemos utilizar más parte de nuestro tronco. Vamos a volver a activar MetaMesh. Y así tendríamos un tronco con más riqueza visual. No siempre vamos a necesitar esto, pero bueno, para que sepáis que se puede hacer. Podríamos eliminar toda esta parte sobrante, por así decirlo, utilizando la herramienta de Trim, pero es muy posible que lo hagamos después. Simplemente seleccionemos todas esas caras y las borremos. Entonces vamos a volver a activar todo nuestro árbol. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos añadir mapeado a este árbol. Tenemos muchas opciones dentro de GrowFX para mapear nuestra geometría. Podemos, por ejemplo, establecerle a cada uno de estos vectores un ID diferente de materiales. Por ejemplo, podemos decirle que el tronco tenga 1, las ramas tengan 1, las ramas siguen teniendo 1, pero los tallos, por ejemplo, yo les voy a poner 2 y a las hojas les vamos a poner 3. Las raíces les podríamos poner distintos canales de mapeado. Vamos a dejarlas de momento en 1. Y vamos a aplicarles un material a esta geometría. Yo tengo aquí un material muy sencillo preparado. De hecho, para nada tiene que ver con una abedul, es simplemente una corteza que he encontrado por ahí y se la hemos puesto. Vamos a aplicar a nuestro modelo nuestro material. Y vamos a ver de qué manera podemos ajustar las coordenadas de mapeado. Fijaros que tenemos varias opciones que están relacionadas con las coordenadas de mapeado. No confundáis esta que aparece aquí arriba con esta. Esta se utiliza para mapear un mapa de desplazamiento que podemos utilizar para deformar este tronco, por ejemplo. Nosotros vamos a utilizar estas opciones de aquí abajo. Entonces, primero vamos a activar en el viewport nuestra textura para tener una representación visual de lo que vamos a hacer. Fijaros que, bueno, de momento lo que ocurre es que esa textura se aplica desde la base del tronco hasta la parte de arriba, entonces queda estirada. Nosotros podemos compensar eso o modificando cada uno de los materiales de forma independiente o ajustando el mapeado, que es mucho más fácil. Podemos aplicarle, por ejemplo, un tileado, de manera que repitamos la misma textura pues 3 veces o 4 veces a lo largo de este tronco. Entonces fijaros que poco a poco vamos consiguiendo que nuestra textura quede bien. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, ahora en las ramas. Tendríamos que ir a las ramas, abrir sus coordenadas de mapeado y definirle un tileado independiente a cada uno de los elementos de nuestro árbol. Podríamos ir a las ramas 3. Ya os digo que este material no tiene nada que ver con un abedul, es simplemente pues para que podamos ver aquí una textura y nos resulte más fácil. Vamos a ver. Ramas 3, lo mismo, lo repetimos todo hasta que tenemos más o menos pues unas coordenadas de mapeado que nos gusten. Dejadme los tallos, que ahora estaban utilizando un mapeado diferente, les voy a poner lo mismo que las ramas, porque así no tenemos que andarnos complicando. Vamos a ponerles aquí también, por ejemplo, 5. Ya tenemos todo nuestro árbol mapeado. Las raíces también, bueno, está todo bien ya. ¿Veis cómo se puede crear un árbol de forma bastante sencilla? Y no solo un árbol, podríamos crear pues flores, césped, se puede hacer de todo con este plugin. Vamos a hacer un pequeño render para que veáis cómo queda más o menos este árbol. No tiene los materiales definitivos, pero bueno, para que tengamos una idea más o menos.
Estoy utilizando Corona pues por comodidad nada más, no porque obtengas mejores resultados con este software que con otro. Ahora el problema que tenemos es que bueno, pues todas las hojas tienen exactamente el mismo color. Podríamos mejorar mucho este árbol pues utilizando por ejemplo un material con 3 tipos de colores diferentes para las hojas y alternándolos. O en GrowFX también tenemos una función para añadir vertex color y por ejemplo decirle que la parte de arriba del árbol sea más verde o más amarilla. Tenemos muchísimas posibilidades, pero es una herramienta que a mí me parece que no es tan difícil de aprender a manejar y que nos ofrece un control tremendo sobre la vegetación que podemos crear. De momento este va a ser el primer tutorial de GrowFX, pero tengo pensado hacer más donde vamos a ver pues cómo mejorar estos árboles, cómo hacerlos todavía más realistas y cómo crear, además de árboles, pues no sé, flores, arbustos, cómo añadir animación a estos árboles para poder tener, por ejemplo, árboles con movimiento, cómo simular que algunas hojas se caen. Bueno, vamos a ver muchos recursos sobre vegetación. Estar atentos porque ya muy pronto voy a tener listo el tutorial sobre materiales y lo publicaré en el canal. Espero que os haya gustado esta introducción y nos vemos en la próxima.